qué avances tenemos de la tabulación para por lo menos la tabla o algo así, o si están las personas suficientes, si han aumentado más, el conteo de la cantidad de Google Forms para quién me informa. Brenda, creo que tú estabas un poco al tanto, no sé. Sí, chico, a ver, dame dos, ahorita voy a entrar. Todavía no habíamos llegado a 600 hasta esta mañana. A ver, veremos. Ya, estoy entrando. Sí, que yo recuerdo estábamos en 573 o algo así. Sí, igual eso he visto esta mañana. Pero a ver, ¿Cuántos? 500 y... Sí, pero ya no podemos esperar más. Sí, por eso 570 y algo, no sé. Seguimos, estamos con 576 nomás. Ya, ahí lo cerramos porque si no, ahora, entonces lo que hay que hacer es, alguien sería prestado a ser la persona que hace el conteo de quiénes son los que han llenado cuánta cantidad de los cuestionarios, han hecho llenar. Eso, y después no sé si han generado las tablas intermedias ayer, no sé. ¿Qué tablas? Sí, yo creo que habíamos dicho que íbamos a esperar hasta hoy y eso estábamos Sí, haciendo. no, Sí, no, habíamos dicho que... pero lo que yo había planteado era hacer por lo menos el esqueleto de la tabla a llenar. No, no empezar a llenar, sino hacer los esqueletos nomás. No se han hecho eso todavía. Bueno, No, no, o sea, yo, a mí lo de las tablas, digamos, del SPSS que te había dicho que iba a hacer yo, digamos, con los gráficos, ya, eso generalmente se hace una vez que con o sea, todo. ya cerramos, digamos, ya con Ok, todo. listo, entonces ahí está bien. Entonces, ¿ya tienes luz verde, Diego o Luis? No sé qué prefieres que te diga, si Luis o Diego, Cualquiera. cualquiera. Tienes luz verde para avanzar con los 576. Dale. Ya me voy a anotar el número, pero tiene que hacer el reporte de quiénes han entregado cuántos cuestionarios llenos. Dale, sí, sí, Gio, eso no hay Eh, lío. Igual, Gio, o sea, digamos, me has dicho que tenemos 2 semanas para entregar las tablas, ¿no? Sí, Ya, o o sea, sea, o desde, sea, sé que estás diciendo, digamos, que no tenemos más tiempo, pero si no te molesta, digamos, o sea, si tenemos 2 semanas, yo eso de las tablas lo puedo hacer en 2 días, digamos, desde el martes. Entonces, si quieres, lo puedes dejar hasta el martes si sientes que te conviene, digamos, a cuestión de mejor, pues si te investigación. adelantas es mejor porque vamos a tener más tiempo para analizar. O Porque sea, la yo cuestión, puedo hacerlo de las tablas rápido entre unos 2 a 3 días, digamos. Entonces, si prefieres dejar abierto hasta el martes para que todavía tengamos más población, no, tampoco habría lío. O sea, te lo propongo en el sentido de que también estuve pensando eso desde que hemos hablado el martes, digamos. ahora pensándolo, sabes que ahí nomás lo dejaremos. Para que también este feriado, también tú tengas en feriado un poquito más de holgura y tranquilidad para trabajar. Y ni Ya, modo, ya mejor porque, como les decía a los del otro grupo, yo sé que muchos están, la mayoría están en mi otra materia de forense, eh, el martes voy a definir realmente si viajo o no viajo, lo más probable es que sí viaje, y entonces eso también me está preocupando, justo voy a viajar para la última semana de clases, entonces vamos a tener que acabar antes, compensando por ahí una clase, algo así, dándole extra tal vez a la investigación. ¿Ya? Ok. ya. Entonces ahora lo que nos toca, entonces si nos lo puedes tener el martes, el lunes tenemos clase, no hay problema. Si lo puedes tener para el próximo jueves, ideal. Ya, súper. Súper, entonces anoto que eh, el próximo jueves es mm, jueves 4 del 11. Pero el jueves 4 vamos a tener que darle un tiempo también, porque el trabajo práctico está ya puesto para el jueves 4, no el trabajo práctico 2. Entonces, igual lo vamos a revisar y ver por lo menos rápidamente
Vamos a ver las dos cosas, en qué anda lo tuyo. Matías Chevalier. ¿Ya? Chevalier. Ya está. Ok. Entonces, para hoy día ustedes tenían que preparar así espontáneamente, habiendo conocido ya las 6 generaciones de derechos humanos, pueden incluir, no sé, cualquiera de las 6, entonces, ya con conocimiento de más causa, ¿cuál es nuestro rol de la psicología en los derechos humanos? Eso habíamos quedado como una tarea para que cada uno, para que me lo expongan, o sea, los que quieran, ¿no? Obviamente, eso, como les digo, siempre ando registrando los participantes. Y bueno, más cuando es tarea. Inc. para entrar. ¿Cómo es? Tengo que grabar, jajaja. Ya está. Ok, entonces para fines de grabación, la pregunta nuevamente ya luego de que hemos revisado todo lo que son derechos humanos, ¿qué ejemplos tienen ustedes o cómo plantean ustedes la relación de la psicología con los derechos humanos en general? No necesariamente con cada uno de las generaciones, sino en general, ¿por qué es importante vincular o aplicar la psicología con derechos humanos, etcétera, como lo quieran plantear? Ya pues, no me apabullen, pero respondan. Yo no sé Ya, si está bien, pero yo creo que, o sea, bajo mi percepción, los derechos ya, humanos juegan un papel bien fundamental para la salud emocional de las personas, ¿no? ujú, Justo estoy realizando una investigación-acción en el que estamos intentando empoderar a los adultos mayores a través del ejercicio de sus derechos, porque nos hemos dado cuenta que los derechos es como que te dan un lugar en la sociedad, te dan como tu rol. Entonces, si tú no conoces o no reconoces que tienes ese rol, que tienes tus derechos y que también tienes tus obligaciones, es como que va a afectar a tu salud emocional. Entonces, si no, lo que hemos visto, por ejemplo, es que muchos de los abuelitos bueno, los abuelitos con los que estamos trabajando, como no conocen sus derechos, es como que ellos mismos se ven inútiles para la sociedad. Dicen como que ya ha pasado mis años y ahorita soy una carga para mis hijos, soy una carga para todos. Entonces, de pronto, su autoestima está baja. Entonces, nos damos cuenta, al menos yo me he dado cuenta, que la psicología y los derechos van de la mano, pero súper así como empanadeando, porque los derechos están ahí no solo para el bienestar físico de una persona, sino sobre todo creo que para el emocional, para darles el lugar y que él mismo se dé ese lugar, o sea, él mismo entienda que es una persona. muy bonito tu ejemplo y muy, muy humano, valga la redundancia. Y de eso se trata, ¿no? Que la gente, bueno, en este caso la persona de la tercera edad,
se dé cuenta que tiene derechos y no se pase él mismo el tren por encima y diciendo que ya pasó, que ya es un estorbo. No se da cuenta la gente que tiene derechos humanos y muy bonito tu ejemplo, Veida. Hanna, Yo, buenas tardes. Yo voy de la mano con esto que decía Beida, ¿no? Para que una persona se dé cuenta, pero yo más lo relacionaba con que ambos, ¿no? Desde la psicología y también los derechos, van a ser como que lo que te marquen estos límites, ¿no? Porque ujú, creo que pueden ser, pero de las tres caras, o sea, como que marque los límites con uno mismo, ¿no? Y que una persona sepa, para empezar, hasta dónde puede llegar y también qué es lo que merece, porque sí, no, porque hay personas, como decía Vida, que tenían ese tema de la autoestima súper baja, o no sé, como que dejan que sean violentadas y lo normalizan, ¿no? Como que no, es que, en ejemplo de relaciones de parejas, ¿no? Que son violentas, no, es que él me quiere, es que es su manera, ¿no? Y como que ayudarles a ver de que no, que realmente tú mereces el respeto, mereces este cuidado, esta protección y que no te pueden tratar de esa manera, por un lado, pero también pienso que es importante que te muestren estos límites que tú como persona o el rol que estés ocupando, por ejemplo, dentro de una familia, como papá, por ejemplo, que en el caso de que violenta a sus hijos o a su esposa, que también entienda de que hay un límite y no puede sobrepasar ese límite infligiendo este dolor, esta violencia en otra persona, ¿no? Y también la tercera cara será como que este límite y hasta dónde puedo tratar con terceros, justo con lo que llamamos la anterior clase, ¿no? El tema de con los animales, ese trato que se da, pero también es con el entorno mismo y con la maquinaria, los robots, todo eso. Entonces, como que ambos apuntan a eso, a que una persona pueda reconocer lo que merece por el simple hecho de ser una persona digna, ¿no? Merece dar respeto y valor, pero también lo que tiene que dar al ser parte de esta sociedad, ¿no? Justamente para poder funcionar en esa manera más óptima, ¿no? exacto. Sí, engloba mucho, ¿no? A ver, Swami. Sí, Gio, yo igual estaba pensando algo parecido a lo de Beide y Hannah, que como somos psicólogos, vamos a ser agentes de los derechos humanos en todo momento. Entonces, trabajamos con los derechos humanos, sea el área, cualquier área en el que nos especialicemos, ¿no? Entonces, tratamos de mejorar constantemente la calidad de vida de las personas y de promover la salud mental en base a los derechos humanos, haciendo que reconozcan los derechos que tienen y también respetar sus derechos y hacer que ellos respeten los de los demás y hagan respetar los suyos. Ya, muy bien, sí, por ahí, ¿no? Que somos agentes y tenemos que hacer respetar los derechos. Luis, Sí, Gio, o sea, yo me ponía a pensar un poco en el tema de los derechos humanos y creo que el rol de los psicólogos, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo mis compañeras, de que somos agentes que buscan hacer respetar los derechos humanos, pero creo que ese rol puede variar según el contexto en el que nos encontremos, ¿no? O sea, creo que hay contextos mucho más violentos, ¿no? Donde los derechos humanos están siendo vulnerados y los psicólogos, digamos, tienen un rol ahí bien interesante porque, digamos, ya se encuentra como en una condición de estar interviniendo, o sea, ya no es un tema de prevención, sino de intervenir, buscar que las personas que puedan atender en todas las áreas, desde lo organizacional, desde lo educativo, desde lo social, desde lo clínico, ya sea de manera colectiva o individual, digamos, hay una intervención que debe buscar la resiliencia, que el sujeto esté mejor, porque en la medida también que uno trabaja con que el sujeto tenga una mejor salud mental, eso permite que las comunidades, los individuos, digamos, tengan más herramientas también para exigir sus derechos humanos. No es solamente hacerlos conocer, sino que creo que como esta cuestión de que en el trabajo por una mejor salud mental le das más herramientas al sujeto para exigir sus derechos, más allá de solo darlos a conocer. Y ya aparte, digamos, en otro tipo de contextos, donde, digamos, de repente los derechos humanos se encuentran como menos vulnerados, de repente sí estamos hablando un poco de este tema de la prevención, del tema de dar a conocer, de enseñar al sujeto cómo poner límites, pero inclusive, digamos, un poco investigando sobre esto, había visto como unos artículos y que decían que en este tipo de contextos el psicólogo, aunque es un agente de los derechos humanos, cumple con un rol un poco más pasivo, ¿no?
Entonces, y pasivo en el sentido de que, claro, como no hay una emergencia, digamos, es como que está como en esa condición de pasividad, de atender al sujeto, pero siempre, pero digamos, no de repente atendiendo directamente sobre el tema de los derechos humanos, ¿no? Un ejemplo que yo puedo poner es Venezuela, tal cual. O sea, yo, digamos, soy venezolano, he venido a Venezuela y hay cualquier cantidad de violaciones de derechos humanos. Y yo he visto así como muchos amigos y amigas han tenido que ir al psicólogo y demás para poder atender, digamos, las crisis que les generaba esta cantidad, digamos, toda esta cantidad de violaciones de derechos humanos, ya sea por las condiciones de migración, ya sea por las condiciones de estar en el país y estar en una condición de pobreza, ¿no? Entonces, el poder tener, o sea, en ese trabajo que ellos han hecho, digamos, en esta situación de emergencia, yo he visto cómo ellos han podido volverse personas mucho más sólidas, mucho más resilientes, y eso les ha permitido tomar acciones y de repente no solucionar el problema como tal, pero sí, digamos, volverse como personas más activas frente a la situación de lo que les estaba ocurriendo, ¿no? Y creo que es importante ver esa parte de la psicología. Y señalo, ¿no? No es solo desde la clínica, o sea, creo que, por ejemplo, un psicólogo social podría hacer una intervención desde lo comunitario, un psicólogo educativo puede hacer una intervención desde el colegio, o sea, el colegio, por ejemplo, en una condición de violación de derechos humanos, puede volverse un espacio de mucha resiliencia para los sujetos. Yo lo he visto en un colegio donde yo estudié, digamos, los docentes y los psicólogos que trabajan ahí han hecho un trabajo extraordinario, y de verdad que tú entras a ese colegio y la crisis, digamos, venezolana no se siente tanto como salir del colegio y vivir el contexto, ¿no? Tú ves que los niños, inclusive los padres, tienen un espacio como de desasosiego, de desahogo, digamos, que les permite como salir también de la crisis. Y creo que es importante ver también como esa condición de la psicología con los derechos humanos, con la violación de los derechos humanos, no solamente en contextos de violación de derechos humanos. Muy bien. Gustavo. Bueno, yo quisiera darlo ahorita, pero mejor que lo haga Brenda, ya que todavía estoy formulando algo. Ya, Brenda. Ella, tío, si yo me ponía a pensar desde el momento en que tenemos un código de ética, digamos, en el que, o sea, he visto que varios artículos se han ido relacionando con todo lo que hemos ido hablando sobre los derechos humanos, creo que desde ahí nos volvemos como que, como habían dicho, agentes y sobre todo como tal vez promotores, o sea, que promueven esta convivencia que se quiere, digamos, con estos derechos, ¿no? Entonces, eso me ponía a pensar, ¿no? O sea, siempre vamos a tener el rol de ir a favor de los derechos humanos, que siempre desde nuestra profesión, desde nuestra formación, estamos orientados hacia eso, ¿no? Únicamente. Entonces, eso, algo simple, pero digamos, eso es lo que me viene. Simple pero básico, o sea que nosotros, me quedo con tu frase esta, estamos, en realidad yo le cambiaría el verbo, debemos estar o le aumentaría, ¿no? Orientados hacia un trabajo vinculado o apuntando a lo que son derechos humanos. Muy bien, Brenda. Ahora sí, Gustavo, ¿puedes o entraría? Vale. Que entre nomás, yo ahorita Ya. estoy pensando en Dale, varias Tina, cosas. dale. Súper chido. Yo a la vez me ponía a poner un poco en cómo hay diferentes, obviamente, ramas de la psicología y cómo a través de estas creo que podemos enfocarnos también en cómo contribuir al cumplimiento de los derechos humanos en sus diferentes generaciones, digamos. Yo me ponía a pensar, un psicólogo social puede influir mucho más y ayudar mucho más en el cumplimiento de los derechos, digamos, no sé, más colectivos, como los de tercera generación, o los que tienen que ver con factores más sociales, económicos, culturales, como son los de segunda generación, ¿no? Entonces, ahí creo que podemos ir viendo cómo un psicólogo desde su posición, desde su especialización y su competencia, digamos, puede contribuir con su granito de arena con los diferentes derechos que tenemos. Sí, ¿no? Exacto.
Me ha gustado lo que tú has planteado, esto ¿no? Según el área y según el tipo de derechos humanos, ¿no? O sea, evidentemente los de tercera generación te estarían tal vez más vinculados hacia un psicólogo social, porque son colectivos, ¿no? Y recursos humanos tal vez estaría más con lo que son los de segunda, ¿no? Y bueno, al final todos en los de primera y en todo momento tal vez, ¿no? Y bueno, inclusive la de los animalitos, ¿no? Los de cuarta generación. Y más adelante a ver psicológicamente hablando con los de sexta, ¿no? Porque es interesante ver si un niño sería clonado o sería armado con genes específicos. No sé, tenemos nosotros la decisión sobre él. A ver, Gus, ahora o nunca. Ya, qué curioso que me digan Gus en todo lado, me dicen así a veces. Ya, lo que quería decir es de que estaba pensando en la historia de la psicología y, bueno, de lo que hemos sido fundado, ha sido fundada en 1886, ¿no? Eso antes de que existieran los mismos derechos humanos. Entonces, algunos psicólogos hacían experimentos con ratas, con bebés o con seres humanos, y entonces, según recuerdo, hay experimentos todavía que no están al ojo público porque son demasiado crueles, y entonces los derechos humanos han contribuido a que la psicología ya se oriente un poco más a lo que es la vida y lo que debería hacer con sus trabajos del ser humano. Y también he estado pensando en esto del cambio de contexto, ya que, bueno, he visto una película donde el tiempo es la vida, no, digo, el tiempo que tienes de vida es comerciable. O sea, tu derecho a la vida no importa, sino el tiempo que tienes de vida es comerciable, y con eso puedes conseguir cualquier cosa, puedes hacerte más rico, tener más tiempo para vivir. Hay personas que han unido millones y millones de años de vida y les dicen, no, yo ya tengo muchos años de vida, pero ya no me importa la vida porque, no sé, ya he vivido demasiado tiempo, y entonces te lo voy a dar a ti, ya toma, no me importa mi derecho a la vida. Interesante, sí. Alguna vez vi una película así que se llamaba Fuga en el siglo XXIII. Y bueno, trataba un poco de eso, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que son inherentes a todos y bueno, nuestra profesión creo que es una de las más indicadas para hacer prevalecer. Y aquí lo hemos tratado en la anterior clase de forense, pero ahora yo quiero que lo veamos desde porque obviamente no todos están en la misma clase, pero yo quiero que lo veamos desde la perspectiva de los derechos humanos. Este caso, porque me gusta traer cosas que son actuales, ¿no? Para que nosotros podamos aplicar y decir, bueno, no sé, si nos pedirían nuestra opinión como psicólogos, una entidad como la Defensoría del Pueblo o la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, más bien. ¿Qué está pasando con esta niña de 11 años que está embarazada? ¿Y cómo podemos hacer nosotros en cuanto a, digamos, a derechos humanos y psicología con este embarazo de esta niña de 11 años? ¿Qué opinan? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué derechos humanos se están poniendo en juego en este caso? Hanna. Yo creo que de alguna manera se está como que violando el tema del derecho de un desarrollo seguro y dentro o sea, yo sé, tanto protección, digamos, física como psicológica, ¿no? Porque igual, o sea, creo que no es un tema que solamente una entidad legal, bueno, una entidad con poder más bien pueda decidir, ¿no? O sea, que no solamente ámbito legal, no solamente un doctor, o no solamente un psicólogo, o en este caso que la iglesia intervenía, ¿no? Pero, o sea, creo que es algo más integral porque hay que ver todos esos temas, ¿no? Porque, a ver, creo que de alguna manera estamos como de la manito con el doctor, tanto para que sea salud física y mental. Y en este caso de esta niña de 11 años, físicamente el cuerpo de la niña, no, o sea, el útero de la niña no está preparado para tener y llevar a cabo este embarazo, ¿no? Entonces se sabe que de entrada, o sea, de la parte biológica hay este riesgo. Y aparte, no sé si han visto, pero el testimonio de la niña era totalmente una desinformación de lo que pasa en el embarazo, ¿no? Porque decía, siento algo en mi estómago.
como si fuera, no sé, cuando nos duele el estómago o algo así. Entonces, vemos que, o sea, la niña está como que desprotegida de alguna manera de ambos lados. Entonces, como estaba diciendo, tiene que ser un trabajo interdisciplinario y como que, o sea, conversando y hablando, porque no creo que solamente sea de un lado, o sea, este aspecto psicológico como tal no puede ir solo, tiene que ir como de la mano justamente para velar, ¿no? Por el bienestar de la niña, la seguridad y también como apuntar a que pueda seguir desarrollándose de las mejores maneras con todas estas condiciones, ¿no? Pero creo que automáticamente ha caído como que en un solo ente, en este caso de la iglesia, ¿no? De decir no, y cerramos y nada más, porque igual justo hoy día salió creo un tema de que habían ido a un hospital o a un centro de salud y le habían negado la atención, ¿no? Para intervenir y del lado psicológico igual. Entonces, creo que habría como que hacer un trabajo conjunto y en sí como que este derecho, ¿no? De la protección y el crecimiento sano y bajo un lugar seguro, por así decirlo. Ya, muy bien. A ver, ¿hay alguna otra opinión adicional? Bueno, o sea, que aquí también está, ¿no? Mal o bien para lo que sea, pero derecho a la vida, ¿no? De primera generación, primero de todos. ¿La vida de quién? La vida de la niña, la vida del bebé. Eso es yo creo que ahí, con eso hay que empezar con la niña, y por eso es tan difícil, ¿no? Porque la niña ya lleva un embarazo tan elevado que corre riesgo si es que se hace un aborto, que ahora no sería aborto, sería un parto producido, inducido, porque ya tiene más de 3 meses, y corre riesgo si es que se la deja llegar a término, corre riesgo su vida. Y ese bebé tiene o no tiene derecho, ¿no? Cristian, a ver. Sí, pues. Y si es inducido, ya es un parto prematuro inducido, ¿no? Entonces ya no es un aborto, ya ni siquiera. Entonces ahí es un problema, por eso es que los médicos entran en un dilema, ¿no? También, porque ellos están autorizados a hacer un aborto en una situación con donde hay violación, donde hay una niña, pero no, o sea, y eso en el tiempo previsto, hasta los 3 meses, pero no después del tercer mes, ¿no? Ok, eso desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué vida tiene más derechos? ¿La vida de la niña o la vida del bebé? Flor, Hola, Gio. Bueno, la verdad es un tema muy controversial, ¿no? Porque sí, pues, se están jugando dos vidas, la de la niña y la del bebé. Pero la niña recién está madurando y recién es como se está desarrollando. Aparte que está entrando en esta edad de la pubertad. Entonces yo creo que de la niña, sinceramente, porque ella recién va, porque como dijo Hannah, no tiene conocimiento, no sabe lo que es un embarazo, no sabe ni los riesgos. Entonces yo sí daría la vida por la niña, porque la niña tiene más por vivir, porque niña con niña, ¿qué van a hacer? Se van a enfrentar a un mundo de jardín, que no sí, ay, pues, sí, exacto, ¿no? O sea, niña con niña, la niña, ¿por qué? Porque la niña ya vive, ¿no? La niña ya tiene salud, la niña está aquí, ¿no? En cambio, el bebé no se sabe qué puede pasar con ese bebé, ¿no? Por ahí durante el parto, seguramente tendrían que ser además un parto que sea un poco antes de término, ¿no? Porque si empieza con un parto natural, ahí sí la vida de la niña corre peligro, por la niña es muy chiquitita, o sea, en la tele se la ha mostrado y no es tan chiquitita, pero no creo que de todos modos tenga las caderas suficientes como para dejar pasar a un bebé, ¿no? La va a romper en 5, así que igual va a tener que ser cesárea, ¿no? Y no tiene pues cuerpo para ser mamá, pobrecita, qué horror, qué barbaridad. La niña tiene más derechos, pienso yo, pero según la cuestión de los derechos es el derecho a la vida, ¿no? Y bueno, la vida
los dos tienen vida. Creo que Brenda levantó antes que Luis. Brenda. No, Chillo, fue Luis, sí, adelante. Luis, dale, Luis. Sí, a ver, yo no sé si, o sea, entiendo un poco tu pregunta de quién tiene más derecho, digamos, el bebé o la niña, pero creo que aquí la discusión se vuelve como que mucho más compleja, más que solo decir así como que, ay, ambos tienen derecho a la vida y ya está, o sea, creo que hay que también entender como que el contexto, si fue por una violación, también, o sea, creo que aquí se entremezclan y creo que esa es como la problemática que hoy en día, que hay hoy en día con este tipo de discusión, una gran cantidad de derechos humanos, ¿no? También, ¿no? Entonces, o sea, yo te diría que en este caso, la niña, o sea, efectivamente porque ya está viva, digamos, pero también porque hay que entender, digamos, éticamente como que el contexto más allá de entrar como que al postulado básico de el derecho humano a la vida y ya está, ¿no? O sea, creo que uno debe también entender que la niña ha sido violada, que ella tenía derecho sobre, o sea, que ella tiene derecho sobre su cuerpo, también tiene derecho a tomar la decisión. Creo que, digamos, uno, o sea, no sé si la discusión va a si sabe o sea, sabe o no que es un embarazo, sabe o no que es ser madre, o sea, porque creo que esa misma discusión uno la podría tener a los 12 años, como la podrías tener a los 24, como la podrías tener a otra edad, ¿no? O sea, creo que sí hay un tema de madurez del cuerpo, evidentemente, digamos, pero creo que a nivel de conciencia de la gravedad del asunto, siempre es complejo, ¿no? En todo caso, te diría que la niña, porque creo que la niña debe, o sea, la niña en ese derecho sobre su vida también tiene derecho sobre su cuerpo y en consecuencia debería tener derecho también a decidir si quiere o no un aborto, a decidir, sin necesidad de que venga un otro y diga, no, como corre en riesgo su vida hay que abortar, o como no corre riesgo su vida no tiene que abortar. O sea, creo que venga otro agente y decida sobre ella, ya de por sí, digamos, le quita como el poder que ella tiene sobre su cuerpo. Y creo que ahí es donde realmente uno encuentra como ciertas violaciones de derechos humanos, a veces inclusive desde lo médico. Ujú. ¿No? A ver, sí, evidentemente, pero ahí hay que analizar, ¿no? Ya psicológicamente hablando, no solamente con derechos humanos, una niña a los 11 años, me parece que es muy brutal darle a ella la, la situación de tener que decidir, ¿no? Porque ella no debería, porque ella puede decidir blanco, negro y después puede arrepentirse y bueno, ella no tiene la capacidad para decidir, ¿no? Ya se ha dado cuenta que está embarazada, ya se ha dado cuenta que tiene un bebé adentro, porque al principio no sabía, ella le comentó a la tía, por lo que yo he escuchado, que, que le pasa algo raro, que siente como que algo se le mueve dentro y que, no sé, no sabía lo que le pasaba, no tenía ni la más pálida idea que lo que ese tipo le hacía, le ha generado un embarazo y que eso era un bebé que se le estaba moviendo dentro. No, recién se ha enterado que todo eso es un embarazo, ¿no? Y claro, ahorita encima decirle, decide si imagínense que ella diga, al principio ella ha dicho, sí que yo quiero sacarme al bebé. Más adelante, después yo he sido la culpable y he matado a un bebé. Y además que nunca va a faltar el idiota que le va a decir eso, ¿no? Que tú has matado a tu bebé, tú has decidido. Entonces es muy rudo para una niña darle esa. O sea, los padres son los que legalmente deberían haber decidido, ¿no? En base a un conocimiento de los médicos, lo que es o sea, no mala praxis, lo que es buscar el consentimiento informando de los padres, que en un comienzo los padres aceptaron también que haya aborto, pero bueno, había otra situación que ha hecho que la niña y los padres se retracten y ahora por eso es que el derecho está queriendo retirarles la autoridad paterna a los padres para que el defensor del pueblo pueda decidir. Pero es otro tema. Ahí igual, sí es un tema de derechos humanos, ¿no? Es muy psicológico, es un tema de derechos humanos. Ahora sí, O sea, Brenda. creo que de repente aquí entra lo psicológico en el sentido de que o sea, de que los psicólogos, o sea, de que un poco en el marco de lo que decía Hannah también, ¿no? O sea, de repente la niña no está mayormente enterada de lo que es un embarazo y debería haber un psicólogo, digamos, un psicólogo que siga el caso antes Exacto, del no, pues aborto, un después del psicólogo, aborto. sí, y no un cura. Perdón la palabra, estuve en una universidad católica, pero yo creo que tiene que ser alguien objetivo, ¿no? Que muestre
tanto lo positivo o lo negativo, y que trate de contener a la niña, y en todo caso jamás pedirle a ella que decida. Explicarle, sí. Ahora sí, Brenda. Sí, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Con eso que decían, estaba pensando en quién tiene más derechos. Bueno, está la discusión, ¿no? De quién, desde cuándo es una vida, justo lo que tú nos comentabas en la anterior clase cuando hablábamos de los derechos primarios. Y realmente es algo muy, muy complicado, y justo me ponía a pensar lo que tú decías, esto de que es una niña, ¿no? Y a veces pareciera que todas estas decisiones que se están tomando en su entorno es como si fuera solo un adolescente, una persona que, digamos, lo ha hecho por algún descuido, y realmente está mal, ¿no? Si en algún momento los providas, la Iglesia Católica, los religiosos, digamos, extremistas, están pensando en salvar una vida, no están pensando, como tú decías, y incluso algunos profesionales, creo que Hannah era la que mencionaba que le habían negado todo esto, no están pensando objetivamente, no están considerando todo. Entonces, pensaba también en que le están negando su derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión por este tema de imposición. O sea, ¿por qué tenían que haberse ido a meter esos que no tienen nada que ver en esta decisión que es tan importante, y haberla hecho cambiar de paso, ¿no? Entonces, es un tema muy fuerte, con muchas emociones de por medio, que incluso enojan, y eso, Gio. Y sí, porque si te pones a pensar, si ella tiene el bebé, la iglesia ha dicho que se va a hacer cargo del bebé, pero ella toda la vida va a pensar qué será de mi hijo, al final va a ser su hijo, ¿no? Y no se lo puede dar a ella para que lo críe porque es una niña, ¿no? Y si los padres además han sido capaces de abandonar a su hija, más van a abandonar a ese pobre bebé. Entonces, digamos que la iglesia se va a quedar o se lo van a dar en adopción a quién. Ella va a saber esto, no se va a preocupar qué habrá sido de la vida de su hijo. Y si es que ella pues de alguna manera lo tiene, criar a un hijo producto de una violación, eh, hoy por hoy tal vez no sea un tema muy complicado en ella porque es todavía una niña inocente, pero más adelante cuando vea que ese niño, no sé, pues se porta mal, o que ella quiere ir a bailar o quiere tener un chico o quiere viajar y qué sé yo, tiene un niño que cuidar y no va a poder. Y encima es un producto de algo que ella no quiso y no lo buscó, pues pueden surgir sentimientos muy negativos en contra de este bebé, de este niño. Y en todo caso, o sea, no tiene la capacidad para enfrentar esta situación, una persona adulta. Igual cuesta ser madre a los veintitantos, treinta y tantos, cuesta ser madre. Imagínense a los 11, sin ni no más pálida idea, ¿no? Elena, ¿o vale? Sí, yo me ponía a pensar un poco de lo que hablaba Luis Diego, del papel como del psicólogo en la comprensión, digamos, del mismo embarazo, pero creo que también deberíamos entender el papel de que debería haber un psicólogo de fondo en todo el hecho de que la niña ha sido violada, ¿no? Y de hecho, o sea, con toda la atención misma que está teniendo el caso por los medios, o sea, quién sabe también cómo la niña se esté viendo afectada en ese sentido, e incluso se puede dar ahí, yo pensaba en una especie de revictimización, porque al final se repite, y no solo es el hecho de que esté embarazada, sino que el embarazo es producto de una misma violación, y la repetición de algo así creo que puede afectarla de manera muy grave. Exacto, ¿no? Lo que yo planteaba ayer que me hacían una entrevista en la tele, decía eso, que en realidad lo que este tipo, más allá de perder su libertad, lo que debería hacer es pagarle a la niña de por vida a un psicólogo para que la acompañe a ella, a su entorno, el entorno donde vaya a terminar ella, para que la ayude a digerir toda esta situación, y no solo ahorita, ¿no? Sino a corto, mediano y a largo plazo, porque esto la va a acompañar a la niña toda su vida. Esto es algo que la puede destrozar para el resto de su vida, si es que no tiene una forma de entender, canalizar, elaborar esta situación de forma adecuada. Mucho favor no se le hace metiéndolo al tipo a la cárcel, a ella por lo menos.
igual se merece cárcel, desde luego, ¿no? No vamos a decir que no. Pero a la niña lo que más ahora le va a servir es que vaya a un psicólogo, que tenga un psicólogo coherente, bueno, etcétera, que la acompañe y le haga entender en todo momento que ella no es culpable de lo que le ha pasado, que la vida igual vale la pena, que ella no es asesina de su bebé si es que hay un aborto, eh, poderla sacar adelante si es que lo da en adopción, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? Eso de tener, como tú decías, ¿no? El recuerdo permanente, latente, que ese bebé es producto de una violación. Aquí, Gustavo, bien bonito que ha puesto lo ha planteado en chat, ¿no? Que recuerda historias de madres jóvenes, ¿no? Y el caso ahí, madres jóvenes que se hacen pasar de hermanas en vez de mamás, ¿no? De ese niño. No le dicen que son su mamá, sino su hermano. El caso más cruento de esto es el de Ted Bundy, un asesino en serie. Su mamá fue muy joven, mamá de Ted Bundy, y como les parecía muy vergonzosa esta situación, entonces los padres de la mamá de Bundy decidieron que era un hermano, digamos, muy chiquitito de la señora. Pero le comentaron la verdad por X o Z razón cuando él era adolescente. Y eso le generó así un clic y le cambió toda la vida, tanto así que se volvió asesino en serie. Es uno de los años más difíciles, ¿no? Porque claro, es una situación compleja. Obviamente que también había sido producto de una violación. ¿No? Y si nace el niño tendrá mayores consecuencias para ambos, sin importar nuestra moral. Es posible, ¿no? Dependiendo si se los deja votados, desde luego que sí. Desde luego que sí, ¿no? No sé si tú querías comentar algo más, Gus. Sí, yo sé el mismo que he puesto el comentario y quería decir esto más como un acercamiento un poco más, bueno, acercamiento y alejamiento, porque esto me recuerda también a otro caso donde se decidía si proteger una vida o salvar otra vida, donde era de un médico que estaba tenía que hacer dos operaciones el mismo día. Uno era de salvar a un diputado no, no sé, a una persona de alto cargo que protegía una región completa, o salvar a un niño. Y entonces el médico ha decidido salvar al niño y las demás personas le han dicho, no, tenías que salvar a la persona de alto cargo porque ahí va a beneficiarnos a todos. ¿Y qué pasó? Que al final el niño creció y se volvió un psicópata. Mató a muchas personas y generó más daño. Claro, al final eso es algo que no se puede saber, ¿no? Y es una decisión muy compleja, ¿no? Vida es vida y en Ajá. ese caso, según los derechos humanos, el niño valdría tal vez un poco más que la persona, pero ni una vida vale más que otra, los derechos humanos plantea eso, ¿no? Pero siempre se dice, ¿no? En un naufragio primero niños y mujeres. Yo no sé, con la igualdad de género debería ser simplemente primero niños, ¿no? Y después, no sé, ya no debería ser primero mujeres y niños, sino, en fin, sino para qué somos iguales de género, ¿no? Para todos somos iguales de género. Ok, es un tema que, como ven, creo que no tiene una respuesta fácil, hagamos lo que hagamos, pero ahí es como dice, hay que tomar una decisión de los males el menor, y a lo que deberíamos apuntar es a una decisión de los males el menor, ¿no? Y ahí hay que ver qué es, ¿no? Conociendo pero más a profundidad toda esta situación, porque de esta niña tal vez no tenemos todos los elementos como para tomar una decisión. En todo caso, me parece muy, muy feo que la niña encima esté institucionalizada, ¿no? Y que encima, porque las instituciones no son pues buenas en general. Dentro de lo institucionalizado, o sea, para mí la mejor forma de institucionalización es aldeas infantiles SOS, que ni siquiera ni siquiera nos consideramos una institución como tal, ¿no? Nuestros niños no están institucionalizados, tienen una familia, con nosotros no tenemos la guarda, o sea, estos chicos no están para que en cualquier rato son adoptados y están así con una vitrina y que después los van a adoptar, no, nosotros les damos lo que es nuestra frase, les damos calor de hogar, por lo menos eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Que los niños estén siempre protegidos, cuidados, atendidos, y no solamente con comida, vestido, estudio, sino con calor de hogar, que para nosotros es lo más importante. Por lo menos esa es nuestra idea, ¿no? Yo
ojalá terminara esta niña en aldeas infantiles, ¿no? La verdad es que después de toda esta discusión que hoy día hemos tenido con los de la anterior clase y todo, voy a ver si se puede hacer algo y si la podemos acoger a esta niña en aldeas. Si le retiran, más aún si le retiran la autoridad paterna, ¿no? Para que tenga un hogar donde nadie la viole, ¿no? Y donde tenga una mamá que realmente la quiera y hermanos que la protejan. Bueno, lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Nunca, no es todo ideal porque siempre el ser humano es complicado. A veces a las personas se les va la mano en X o Z cuestión, pero por lo menos estamos siempre tratando de cuidar que no pase nada malo. Y nuestros niños salen mucho mejor de lo que salen de un orfanato. Eso sí, esto está demostrado. Ok, yo creo que aquí no tenemos una respuesta, ¿no? De derechos humanos, tenemos posturas y algunas situaciones, el derecho a la vida, el derecho a la decisión que ustedes han planteado, el derecho a los padres sobre decidir sobre su hija, que de alguna manera lo estarían perdiendo por el rol que han jugado anterior a la niña, que no la han atendido, la han dejado en manos de un tipo que, bueno, termina siendo lo que ha terminado siendo, ¿no? Entonces la han descuidado y eso se puede considerar inclusive un delito, ¿no? Pero hay que ver si se constituiría o no en un delito. Pero bueno, en todo caso, yo quería discutir con ustedes, eso había tenido pensado también, que justo el tema va muy bien con esta materia y lo que estamos haciendo en estos momentos. Lo que sí tienes derecho a la salud es otro derecho. Y la salud no solamente física, ¿no? Sino también mental. Y por eso es que habría que aplicarle terapia psicológica de acompañamiento a lo largo de su vida. Bueno, con eso hasta ahí en esto de los ejemplos. Y lo que yo había pensado para hoy también como un tema para avanzar que nos toca es ver lo que es deontología. Deontología que, bueno, es ya la aplicación de lo que es la ética dentro de las obligaciones morales en una profesión, en el ejercicio de una profesión. Esa es la deontología, ¿no? Es entender cuáles son nuestros deberes éticos, morales, etcétera, al ejercer nuestra profesión. O sea, cada profesión tiene, digamos, una respectiva deontología. La deontología trata de aquello, ¿no? Entonces, también se puede entender deontología como la teoría del saber, o digo, del deber, mejor dicho, como la teoría del deber. Es otra forma de entender deontología como tal, ¿no? La teoría del deber. O sea, qué deber nosotros como profesionales, psicólogos, qué deberes tenemos como tal. Ya, a ver, si quieren podríamos ver igual ponernos nuestra pizarrita, creo que con eso es más didáctico para ustedes. Ya, entonces deontología. Ya, entonces hemos definido que la deontología serían la aplicación, digamos, a ver aquí. No, pues, ¿por qué tanto? Aquí nomás. Aplicación de los deberes y obligaciones morales dentro del ejercicio, sí, de la profesión. A eso es a lo que es digamos, la base de lo que entendemos nosotros por deontología como tal. O sea, esa es nuestra base deontológica, ¿no? Ahí es que, bueno, también se puede entender, como hemos planteado, que es la teoría
Teoría del deber. ¿No? Eso también se le entiende también a la cuestión como la teoría del deber. Entonces, cómo nosotros ejercemos en el campo laboral, que tenemos libertad de acción en muchas cosas, etcétera, pero dentro de esa libertad de acción estamos sujetos a la responsabilidad que impone nuestra conciencia, ¿no? O sea, podríamos poner manejo en la profesión. Ay, porque en la profesión de la libertad sujeta a la responsabilidad que impone nuestra conciencia. ¿No? Porque tenemos una conciencia y ahí, por eso es que deontológicamente se han hecho códigos deontológicos para decir, bueno, ordenar un poco esta conciencia, esta libertad y decir, bueno, tú puedes hacer lo que quieras, pero tu conciencia, y está aquí el código deontológico que te dice de qué manera tienes que hablar, ¿no? Entonces, o actuar, mejor dicho. Y ahí, ¿cuál es el fin? O sea, hay un fin o un propósito, entonces, el propósito. Este fin o este propósito es siempre, y ahí está lo que está en el Código de Ética del APA, con el principio de beneficencia y todo lo demás, ¿no? Este fin es generar el mayor bienestar posible de la mejor forma posible. El mayor bien posible de la mejor forma posible. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Como psicólogos tenemos que tratar de generar el mayor bien posible y de la mejor forma posible. Entonces, si eso nosotros lo hacemos consciente y todo el tiempo decimos, bueno, ¿cómo voy a hacer algo lo mejor y de la mejor forma posible y generar lo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo así. La deontología recién se la conoce después de la Segunda Guerra Mundial porque está unida a lo que son derechos humanos, a ciertas obligaciones dentro de las profesiones, que no hagan macanas, porque, yo soy genetista, entonces voy a mezclar genes, yo soy médico cirujano, entonces voy a, no sé, pues, ¿no? Hacer trasplantes y voy a hacer experimentos inviables, lo que sea. ¿No? Ha surgido precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, después de todas las barbaridades que se han visto, que los profesionales de salud, especialmente los profesionales de salud, médicos especialmente, aplicaban con personas justificando, digamos, en aras de la investigación, como quien dice, ¿no? De la ciencia, y que no tenían ningún control, ninguna regulación, nada, nada. Entonces han hecho barbaridad y media. Y bueno, después, desde luego, de todo esto, es que han ido, bueno, se ha ordenado a través de todos los códigos deontológicos que se han ido generando a lo largo de todas las profesiones, ¿no? La deontología, entonces, obviamente se maneja a través de la ética, ¿no? Y hay ciertos elementos que son importantes dentro de la deontología. Nos podríamos poner elementos importantes. ¿Cuáles son esos elementos importantes? Por ejemplo, está la imparcialidad, que bueno, no indirectamente está Código de Ética del APA, nos dice que no podemos hacer distinción de las personas por edad, sexo, religión, política, lo que sea. Tenemos que ser imparciales, ¿no? No importa recibir a quién, haz el bien sin mirar a quién, como quien dice, ¿no? O sea, tenemos que recibir a todos y a todos darles el mismo trato, no porque me paga mejor que lo voy a atender mejor que al otro, ¿no? Ese es uno de los máximas. Luego está otra máxima que es o elemento, ¿no? El secreto profesional. Son como las cosas más importantes que las tenemos en el Código de Ética del APA, pero que acá están claramente planteadas, o sea, digamos como que son las más importantes, ¿no? El secreto profesional, porque no podemos, bueno, ya saben ustedes que no podemos divulgar. Después está el respeto a la persona.
obviamente, ¿no? Nosotros podemos ser súper elementales o de respetar a la persona, obviamente proteger los derechos humanos a propósito de lo que estamos viendo. No podemos ser nosotros precisamente los agentes que estén vulnerando los derechos humanos de las personas. Para nada, ¿no? Tenemos que tener sentido de responsabilidad. Es decir, que de nuestro accionar pueden haber consecuencias. Entonces, como pueden haber consecuencias en nuestro accionar, tenemos que ser mil de responsables. No podemos arriesgar absolutamente nada. Por lo menos tratar de cuidarnos mucho en no arriesgar cuestiones. Honestidad. Honestidad es otro de los valores recontra claves de lo que es deontología, ser honestos con los conocimientos que aplicamos, con los conocimientos que tenemos. Tenemos que ser sinceros, sinceridad con los usuarios. Le voy a poner usuarios porque al final no sabemos si, o sea, no todos son pacientes, ¿no? Entonces, por eso me gusta poner mejor la palabra usuarios, ¿no? Porque no todos son clientes o pacientes, ¿no? Entonces tenemos que ser sinceros. Por ejemplo, se acabó ya no puedo ayudarlo más terapéuticamente, entonces soy sincero y lo dejo ir, hago un traspaso, qué sé yo, ¿no? Prudentes en la aplicación de todo en realidad. Y aquí, ¿qué puede ser eso? Tests, técnicas, saberes, estrategias, no sé, pues, etcétera, lo que sea. Prudentes, ¿no? O sea, no podemos aplicar un test que no sea pertinente y que solamente lo agote, lo victimice. No puedes aplicar una técnica que por ahí lo esté arriesgando o que no la manejamos correctamente, etcétera, etcétera, ¿no? Competencia profesional, que es importante. Profesional, porque tenemos que estar siempre capacitados, tratar de mantenernos con el último grito de la ciencia, o sea, lo más importante, que ahora es tan difícil porque imposible de estar al día permanentemente en todo lo nuevo que hay, lo nuevo que aparece, etcétera. Bueno, ser sólidos en nuestros conocimientos, etcétera, etcétera. Idoneidad, que ahí es un poquito lo que el otro día hablábamos, ¿no? Y que yo soy licenciado y como licenciado, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿puedo trabajar? ¿Qué? Y ahí está la cuestión, ¿soy idóneo para trabajar como psicólogo social si solamente soy licenciado? ¿Soy idóneo para trabajar como terapeuta si solamente soy licenciado? Ahí está el problema de la idoneidad también, ¿no? Y que obviamente se juntan con otros elementos como es la competencia, la honestidad y otro tipo de factores, ¿no? Bueno, la competencia está con la capacitación, se hacen las capacitaciones, ¿no? Y otro elemento que, bueno, no menos importante es no usar juicios de valor. Me parece un elemento deontológico muy interesante porque nosotros no podemos etiquetar a las personas, ¿no? Y tenemos que cuidarnos mucho, especialmente porque diagnosticamos y no etiquetar a la depresiva, la histriónica, el psicópata, ¿no? Nosotros no podemos utilizar juicios de valor y así tengan ese diagnóstico como tal, pues cuidarnos mucho que no se etiquete a la persona, ¿no? Es otra cosa el diagnóstico que se lo tiene. Detrás de ese diagnóstico o sea, permanece un ser humano, o sea, sigue detrás de ese diagnóstico, sigue siendo una persona, un ser humano. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos cuidado con este tipo de factores. Ok, hasta aquí tienen alguna pregunta de lo que es deontología.
porque digamos es lo más importante que podríamos ver de lo que es definición y los elementos clave de lo que es deontología. O si quieren por ahí aumentar algún elemento importante, ¿y dónde está este? O por ahí se me ha olvidado. Bueno, los principios, ¿no? No, beneficencia, justicia, no maleficencia, esta idoneidad, respeto, están todos los principios en realidad, ¿no? De lo que es. Ok, por otro lado, ¿qué es lo que, si no hay preguntas, yo quisiera que veamos, entonces, ahí vamos a subir para ver. Proceso deontológico. Esto es a lo que yo me gustaría, o sea, que lo vamos a ver con disciplinario. Este tema me parece bien interesante de que es un proceso deontológico disciplinario, es decir, cuando uno de nosotros como psicólogos, como profesionales, cometiera alguna falta, no estoy hablando de un delito, porque los delitos ya van a ser tratados por el derecho, pero si se comete una falta, ¿no? Igual, por ejemplo, lo que está en la católica, nos tenemos un reglamento en la católica, ustedes tienen un reglamento y se plantea, los docentes tenemos un reglamento, qué cosas podemos hacer, qué cosas no, y qué cosas son consideradas falta, y hay cosas en que ya si son consideradas no una falta, como si hay una denuncia por, no sé, violación, ya eso ya no es una falta, ¿no? Eso ya es algo que no puede tratarse con el reglamento, entonces habría que ver hasta qué punto, cuál es el alcance nuestro, pero ya nos iremos solamente a las faltas, ¿no? En que profesionalmente podemos cometer alguna falta. ¿Qué es lo que se hace? ¿No? Es un proceso, tiene que haber un proceso, y si es que hay, porque disciplinario, ¿por qué? Porque está marcando que se cumpla una norma, ¿no? Entonces, ¿qué factores tienen que haber para que cuando hay una falta, esa falta sea atendida, ¿no? Entonces, siempre se dan estos elementos, ¿no? Normalmente el ente que analiza esto es el Colegio de Psicólogos, para nosotros, ¿no? Digamos, ente responsable, el colegio, en realidad departamental de psicólogos, en este caso nuestro de La Paz. Esa es la primera instancia que va a analizar, va a deriva al Tribunal de Ética. El Tribunal de Ética, bueno, ya vamos a ver cuál es el proceso, resuelve, resuelve. Ay, ¿por qué se va ahí atrás? Esta cuestión nada que ver. Resuelve. Y si hay apelación, o si hay no acuerdo, o si no hay acuerdo, entonces, no hay acuerdo o satisfacción, que se podría decir, de alguna de las partes, sube al Tribunal de Honor. Esto es lo que pasa en Bolivia, especialmente en La Paz, Tribunal de Honor. Y si todavía hay una última instancia, si no hay acuerdo o no hay satisfacción, más bien, más que acuerdo, satisfacción, sube al Colegio Nacional de Bolivia de Psicólogos.
¿Ya? Entonces tenemos varias instancias para aquello. Entonces la primera instancia es el Tribunal de Ética, analiza según el código de ética que se tiene si esa conducta corresponde a una falta, que está además dentro de nuestro código. Si corresponde a una falta que está dentro de nuestro código, entonces la tiene que tratar, tiene que analizar, según lo que les voy a decir, que cuál es todo este proceso. Toman una decisión, ya sea que sí, la persona ha cometido una falta y se le da tal sanción, o no ha cometido, no se encontró que la persona haya cometido la falta, no importa, lo que se decida se plantea, ¿no? A la persona demandante y los dos, o sea, el demandado y el demandante, pueden decir si están de acuerdo o no con esa situación. Si no están de acuerdo, sube al Tribunal de Honor. Y el Tribunal de Honor vuelve a revisar las pruebas, lo que se tenga que presentar, ¿no? Las declaraciones, lo que sea. Y también toma una resolución. Si no hay satisfacción, recién sube al Colegio Nacional de Bolivia. Ahí lo que decide el Colegio Nacional de Bolivia ya es inapelable. Así también funciona la ley, ¿no? Que es un juicio, decide, si no, se puede apelar al Tribunal Superior de Justicia. Si se vuelve a confirmar, pero no hay satisfacción, va a Sucre, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que es un recurso de casación, y lo que decida Sucre, ahí eso se queda, ahí muere. Ya no hay más. Culpabilidad o inocencia, pero es ahí. Ok, entonces cada uno, en este caso si es una falta nada más, se la puede tratar. Y ya les digo, un delito no se lo trata, tiene que derivarse al sistema. Ok, entonces tiene ciertos pasos todo este proceso. ¿Ya? Entonces vamos a ver que el primer paso sería, digamos, que, bueno, es medio opa el primer paso, pero es tal vez por la formalidad que siempre se plantean ese tipo de cosas, son los criterios para levantar un proceso. Estos criterios para levantar un proceso, ¿cuáles son? ¿No? Entonces, para que hay que ver quién está planteando, si está dentro de la jurisdicción de nosotros, si es una persona, también psicólogo, obviamente si nos trae la queja de un trabajador social no la podemos ver, ¿no? Entonces, pues es medio de lógica, ¿no? Los criterios formales son que tiene que ser obviamente un psicólogo, ¿no? Y aquí, dentro de ese psicólogo, la persona que puede ser tratada, porque tiene que ser profesional, tiene que tener un título en psicología, o sea, ser psicólogo con provisión nacional. Bueno, lo pondremos así más abajito entonces. Ser psicólogo con provisión nacional. Ustedes van a tener que sacar esa provisión nacional también. Para poder ser del colegio y tenemos que tener todos títulos en provisión nacional. La católica, cuando ustedes se titulan, en ese acto hermoso, en la católica, en nuestro salón ahí enorme, es bien emocionante, les dan sus birras, les dan sus togas, y hermoso, es precioso, preciosísimo. Con lo que se quedan ustedes no es con el birrete ni con la toga, sino se quedan con la chalina de la católica. Eso es su título de la católica, pero a partir de ahí tienen que ustedes sacar ese otro título que es en provisión nacional. La católica se lo saca, pero hay que pagar no sé qué cuestiones y después de no sé cuántos, creo que 2 meses, 3 meses, ya, ahí está su título. Hay que tener ese pinche título, ¿no? Ok, para que se te pueda analizar en este proceso tienes que hacer un título, tienes que tener este título en provisión nacional. Ahora, habría que ver, ¿no? Ahí se está en discusión estar matriculado. Ahora, puede ser que estés matriculado, ¿no? En ese sentido, no hay obligación estatal ahora para que estemos matriculados. No hay obligación. La Constitución Política del Estado ha retirado esa obligación. La obligación sí es de tener provisión nacional.
Si trabajas en salud, el Estado nos dice que tienes que estar registrado en el Ministerio de Salud, pero no todos los psicólogos trabajamos en salud, ¿no? Los de recursos humanos no necesitan su registro del Ministerio de Salud, no necesitan. Pero eso es también un problema porque que están registrados en el Ministerio de Salud pueden entrar al escalafón. Bueno, son otro tipo de cuestiones para ganar años de servicio y una situación así. Pero los que trabajan en salud, sí. No estar matriculado en el colegio. Lo ideal es estar matriculado en el colegio porque esto te cuida, te protege. No es que, porque estoy matriculado me pueden sancionar. No, más bien es que mejor que te analice el colegio de psicólogos y no te analice el Estado y la ley, ¿no ve? Entonces, estar matriculado. Eso es un elemento que, bueno, de alguna manera es bueno, ¿no? Tener reconocimiento del ejercicio profesional, o sea, estar en ejercicio. O sea, ejercer, ¿no? Porque uno puede salir el psicólogo y nunca ejerció. Se metió a vender, se metió a hacer no sé, una empresa de importación, lo que sea. No, estar en ejercicio de la psicología como tal. No te pueden juzgar si, digamos, te metiste en una empresa y estás vendiendo zapatos. No, eso no. Tienes que estar en ejercicio, entonces pondremos así, de la profesión. No. Sí, bueno, contar con, bueno, tener las pruebas o tener todo para poder iniciar el proceso, ¿no? O sea, bueno, son más que todo disposiciones, ¿no? Estar dispuesto a todas las situaciones profesionales, eso ya es algo que se supone, ¿no? Estar dispuesto al proceso. Y no es que puedes decir, no, yo no estoy dispuesto, ¿no? O sea, si se levanta un proceso, tiene que correr los pasos como tal, ¿no? Entonces hay que estar ahí, se puede tener, inclusive dentro de estar dispuesto al proceso, se puede contar y eso por ley, se puede tener acceso, caramba, durante el proceso a un abogado. O sea, si quieres, nadie te puede decir que no. Nada te puede decir, yo quiero, no, es una falta, lo que sea, no es penal, no es, pero quiero que ahí esté mi abogado para que vea que no me están fumando, ¿ya? Ok, siguiente elemento, a ver, ¿dónde estamos en el párrafo? Retrocederemos. Etapas del proceso. ¿Dónde estoy? No sé. Aquí. Etapas del proceso. En las etapas del proceso hay un inicio, ¿no? Entonces vamos a poner así, inicio. La etapa de inicio del proceso se puede dar mediante oficio, ¿no? O sea, una persona presenta por iniciativa de alguien, del miembro del tribunal, porque alguien ha llegado con una queja. Inicio es, digamos, apertura a través de un oficio, ¿ya? Mediante un oficio. Un oficio es algo que llega o que alguien se entera o llega una carta, se quejan a alguien del tribunal o la carta llega al presidente del colegio de psicólogos, lo que sea, pero es un oficio que llega, una queja escrita presentada ante por parte de cualquier persona que la pueda traer, hacer llevar, ¿no? Puede ser una entidad pública o puede ser una persona en particular, ¿no? Que sea una entidad pública puede ser... bueno, mis ejemplos forenses, ¿no? La fiscalía que pregunta si tal persona está registrado como forense, como psicólogo forense en el colegio de psicólogos, porque está ejerciendo como tal. Entonces hay que ver si es idóneo o no, o sea, si dice que sí, pero a ver, ¿estará? Entonces, eso es, no, llega un memorial. Entonces el colegio va a decir, este memorial, bueno, no nos compete a nosotros directamente porque lo vamos a derivar al colegio, a la Asociación Científica de Psicología Forense, entonces me la rebotan a mí.
Y yo digo, bueno, veremos, esta persona está, no está, la conozco, y bueno, si está, tiene tal matrícula o no la conozco, no sé quién es, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, ese es el inicio para empezar, ¿no? Se hace un oficio. El segundo paso es una investigación preliminar. Preliminar. En esta investigación preliminar, con una cierta duración, bueno, en el Colegio de Psicólogos le hemos puesto, creo si mal no recuerdo, le he puesto un mes, algo así, ¿no? En que los magistrados tienen que estar, magistrados, el equipo, el tribunal, en realidad, tiene que tratar de recabar cierta información o por lo menos tratar de decidir si es pertinente abrir un caso, si amerita esta falta y si está descrita dentro de nuestro código, ¿no? Y con eso se puede aperturar el caso. Decir, ok, sí, recibimos, porque hemos investigado preliminarmente, parece que aquí hay gato encerrado, algo que amerita una investigación más profunda. Entonces, digamos, es una investigación un poco superficial y acaba con una apertura, ¿no? Termina entonces con una o la apertura del proceso. Entonces, se apertura el proceso y ahí viene la tercera parte, es la investigación formal. Aquí sí a la investigación, como es formal, entonces ya la cuestión ya, digamos, la investigación se abre con toda la verificación de las pruebas que pueden haber, del denunciante que diga, bueno, esto ha pasado, aquí están las pruebas, esto es el daño, o esto es, no sé, el documento, no, lo que sea, ¿no? Entonces, se reciben todas estas declaraciones, documentos, todo lo que son pruebas, adjuntando los elementos materiales probatorios, etcétera, en versión formal. Entonces, aquí se reciben declaraciones, documentos, pruebas, etcétera, ¿no? Todo eso, o sea, se reciben, ¿no? Luego la cuarta etapa es la etapa de descargo, o sea, esto es, entonces vamos a poner por parte, ahí aparte, por parte del denunciante. Aquí ya es etapa de descargos. Etapa de descargos. Que es lo mismo, se reciben declaraciones que pueden ser los mismos, entonces se hacen menos, pero por parte del denunciado. ¿Ya? El denunciado es el que presenta sus pruebas, sus cosas, etcétera, para descargarse, por eso se llama descargo, como tal, ¿no? Hay tiempos, los colegios ponen sus tiempos para esto, se apertura, igual que en el derecho, un expediente, se van juntando todas las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego puede haber, como les he dicho, aquí acaba con una resolución, ¿no? Pero también puede haber una segunda instancia, ¿no? O sea, esto acaba con una resolución. Si hay satisfacción, no pasa nada, pero puede ser, ¿no?, que haya una segunda instancia. En esta segunda instancia, entonces, como les digo, sube al Tribunal de Honor y se vuelven a revisar todas las declaraciones, se puede volver a llamar a las personas y si se confirma, bueno, ahí se puede emitir una sanción. En el caso nuestro, sí, y a la sanción, si hay apelación, entonces por ahí sube al Colegio de Psicólogos de Bolivia, el nacional. Pero bueno, ya nos vamos a quedar en que en segunda instancia se repite todo. Digamos que si se encuentra la persona que ha cometido verdaderamente la falta, entonces pasa vamos a retroceder a lo que es sanción.
hay y posibles sanciones. Y aquí está la cuestión complicada, ¿no? ¿Qué castigo se le dará? Posibles sanciones. Hay 4 posibles sanciones que pueden surgir en esta situación. Ahora hay que ver cuáles son pertinentes, cuáles no son pertinentes. Amonestación verbal. O sea, se dice, sí, ha cometido la falta, pero como no es una falta tan espantosa, tan terrible, con mucho daño, con no sé qué, pero se hace una amonestación verbal de carácter privado. O sea, se la llama a la persona al tribunal de ética o al tribunal de honor y se dice, mira, Chango, te has pasado, tu impuntualidad ha hecho renegar a tu paciente que se ha venido a quejar y bueno, no es que es tan grave tampoco, pero te pedimos y esto ya queda, o sea, por favor, déjate ser impuntual, ¿ya?